Ahí estamos, Agus. Buen día para todos. Reiniciar el audio. Destacar esa articulación institucional con el CONICET, con el ETI, con este espacio de investigadores, porque nos parece fundamental, ¿no?, cómo podemos nosotros también construir una trama institucional que ayude al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, y por lo cual nosotros entendemos, y lo venimos sosteniendo de hace mucho tiempo, la construcción de indicadores en lo que es la concepción nuestra de política pública es un capítulo importante, que tiene que ver, por sobre todas las cosas, en ayudar a lo que sería la producción de diagnósticos y la producción de políticas públicas, de la planificación. La historia ha demostrado que los indicadores son esenciales, ¿no?, para saber los avances y los retrocesos en materia de política pública, para saber dónde estamos parados, a su vez, internacionalmente. Los organismos internacionales de derechos humanos también le ponen mucho el acento en las herramientas que nosotros podamos construir en torno a los indicadores. Esta articulación que estamos haciendo con el CONICET tiene ese propósito, y sobre todas las cosas el propósito es poder tener una proximidad de las experiencias que se están dando en todos lados o en diferentes puntos, que tienen que ver con la construcción de indicadores. Tuvimos una primera conversación, la verdad, muy interesante con Laura Pautasi, donde nos dio definiciones muy claras, y que por supuesto son un insumo importante para todos nosotros en relación a los indicadores. De hecho, la conversación está colgada en la página de la Secretaría, y creemos que es un material de absoluta consulta, que nos ayuda un poco, nos da pistas, ¿no?, a dilucidar en torno a qué hablamos cuando hablamos de indicadores, que por ahí es algo que está un poco alejado de lo cotidiano de la gestión. Nosotros tenemos como uno de los capítulos más importantes de la gestión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal, la puesta en valor del CIPEN. El CIPEN, recordemos, es el Sistema de Informes Periódico Nacional, que tuvo su lanzamiento allá por el año 2013, que cumplió un ciclo, 2013-2015, que después lamentablemente se discontinuó en la gestión anterior, y que nosotros queremos volver a reiniciar, estamos reiniciándolo con diferentes acciones. Esta semana tuvimos el Consejo Regional NOA del Consejo Federal con las autoridades de derechos humanos de todas las provincias de la región NOA, donde tratamos el tema del CIPEN y el tema de indicadores, y realmente fue una reunión muy fructífera en términos de asumir compromisos en torno a la necesidad de que esta herramienta nos ayude a saber a dónde estamos parados en materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así que yo creo que hay una buena predisposición de las provincias, de las autoridades de derechos humanos de la provincia, de entender la necesidad de los indicadores en el marco de nuestra política, y a su vez también el trabajo importante que hacen los teóricos, los estudiosos, los investigadores del CONICET,
donde también hay un desarrollo teórico académico que es muy interesante también ponerlo en articulación con nosotros. Eso es lo que estamos haciendo, esos saberes, esos aprendizajes, esas conceptualizaciones que nos ayuden a nosotros a pensar las políticas públicas, y por eso también esta segunda charla, esta segunda conversación, tiende a eso, a rescatar experiencias, ¿no? Rescatar experiencias en el desarrollo de indicadores y en la producción de informes. Por eso vamos a hablar hoy de lo que es la experiencia del sistema de indicadores de progreso multidimensional de marginaciones sociales, CIMASOC. Realmente lo digo, esto no tengo problema en decirlo, lo descubrí a este sistema en parte a raíz de esta articulación que estábamos teniendo con el CONICET, no lo conocía previamente, por lo cual también ahí habla de qué bueno estas articulaciones para tomar conocimiento de estas herramientas que se están dando en diferentes articulaciones institucionales y que nos sirven a nosotros, nos van a servir a nosotros para también comprender y construir nuestras propias herramientas. Así que esa es la intención de esta charla, de este ciclo de conversaciones, de esta articulación con el CONICET. Hacer puentes entre diferentes experiencias, y todo con el objetivo del fortalecimiento institucional de las políticas públicas de derechos humanos, de las áreas de derechos humanos de todas las provincias. Yo le voy a pasar la palabra a Gabriela Pérez, que es la coordinadora del CIPEN, acá en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal, que ella va a hacer una introducción y va a hacer la presentación de las expositoras que hoy nos van a estar narrando la experiencia de esta herramienta, y por supuesto después va a haber un marco de intercambio con todos los funcionarios, los trabajadores y los técnicos de las áreas provinciales. Así que Gaby, te doy la palabra. Bueno, gracias. Buen día para todos, para todas. Es una alegría para nosotros poder compartir este segundo encuentro del ciclo de conversaciones que estamos haciendo con el equipo de trabajo e investigación sobre indicadores y educación en derechos humanos. Hoy tenemos el gusto de presentar una experiencia concreta, destacada, vinculada al desarrollo, diseño e implementación de indicadores en derechos humanos. Para eso contamos con la presencia de Silvia Gemureman y de Natalia De Bandi. Las voy a presentar brevemente y luego les paso la palabra para su presentación. Silvia Gemureman es socióloga, especialista en problemáticas sociales infantojuveniles y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de CONICET y desempeña su labor de investigación en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde coordina el Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal. Desde 2020 integra la red institucional orientada a la solución de problemas en derechos humanos de CONICET y participa en el eje de indicadores en este mismo equipo de trabajo. Desempeñó cargos de gestión en la Universidad de Buenos Aires y reviste como profesora en el seminario Desafíos en la investigación de las agencias de control social penal en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de UBA y como profesora en otras materias de diferentes posgrados. Por su parte, Natalia De Bandi es doctora en Ciencias Sociales por UBA París 4 e investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de Río Negro, del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, sede Atlántica CONICET. Participa del ETI, de la misma red, y coordina el eje Migración y Asilo de la misma. Trabaja en investigación académica y aplicada sobre movilidad humana internacional y derechos humanos, principalmente desde un enfoque cuantitativo. Así que, bueno, les paso la palabra a ellas, las expositoras, y agradezco al equipo de trabajo de investigación, a Soledad, a Leticia, que también, y otros investigadores e investigadoras que hoy nos acompañan también con su presencia. Así que adelante, Natalia, Silvia, gracias. Buenísimo, bueno, comparto. Buenos días a todas y a todos. Esperen que comparto la pantalla. Veamos, ahí está. ¿Están viendo, verdad? Perfecto. Silvia. Bueno, buenos días a todos, y en primer lugar, la verdad que agradezco muchísimo la posibilidad de estar participando en este ciclo
y especialmente, digamos, agradezco a Laura Pautasi, que fue quien abrió este espacio y quien desde el CONICET bregó para que haya una red de derechos humanos y que además haya dentro de la red de derechos humanos un eje sobre indicadores en derechos humanos. Agradezco, digo, especialmente porque esta es una preocupación de larga data de los que tenemos una trayectoria académica y, como en mi caso, exclusivamente académica. Desde que me gradué de socióloga siempre trabajé en investigación, en gestión de ciencia y tecnología, en producción de conocimiento, en docencia, pero básicamente siempre trabajé dentro de la academia. Y justamente por eso me pregunté muchas veces la utilidad de las cosas que hacemos desde la academia y desde la investigación, y sobre todo desde la producción de conocimiento. Y siempre en este sentido me pregunté para qué podía servir el conocimiento si no fuera para hacer transferencia a la política pública, y si no era posible hacer sinergia dentro de lo que son las demandas, las múltiples demandas sociales, y las posibilidades que tenemos aquellos que producimos conocimiento de, digamos, orientar nuestra producción a tratar de articular esfuerzos y encontrar soluciones, o al menos hacer propuestas o insumos que sirvan. Es así que, digamos, hoy vamos a presentar el CIMASOC, pero para hablarles del CIMASOC, en realidad me gustaría primero contarles cómo surge y en el marco de qué surge, porque quizá, digamos, esto ayude a entender mejor qué es esta responsabilidad social de la universidad en la articulación con las políticas públicas. El CIMASOC, como sistema de indicadores sobre marginaciones sociales, surge al interior del programa de marginaciones sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es el PIUBA+. El PIUBA+, y ahí quiero muy brevemente contar, digamos, una experiencia en la que, por ejemplo, Laura Pautasi participó desde el inicio. Es un programa que surgió, digamos, en la Universidad de Buenos Aires en el año 2007, en ese momento yo estaba en gestión en la universidad, con un secretario de Ciencia y Técnica que justamente empezó a insistir mucho con esto de la investigación aplicada y la investigación orientada, digamos, hacia los temas de desarrollo tecnológico y social, lo que después se conoció como PDTS, digamos, realmente, digamos, orientada a los problemas sociales. Y así dentro de la Universidad de Buenos Aires se generaron varios programas, al tiempo que el PIUBA+, también se generó un programa interdisciplinario de la Universidad sobre cambio climático, también un programa interdisciplinario de la Universidad sobre energías sustentables, vinculado a temas de marginaciones sociales. Luego se generaron otros programas interdisciplinarios, como uno dedicado al tema del transporte y otro dedicado a temas de desarrollo. Este programa interdisciplinario de la Universidad sobre marginaciones sociales, ¿por qué fue muy importante? Porque, digamos, por primera vez se generó dentro del espacio de una universidad grande como la Universidad de Buenos Aires la sensibilidad especial a que las ciencias sociales tenían que tener un programa interdisciplinario que estuviera en el mismo rango que aquellos programas que nucleaban a las ciencias duras, digamos, a las biológicas, a las biomédicas, que siempre dentro de ciencia y técnica fueron las estrellas. Entonces, este programa de marginaciones sociales fue muy interesante porque surgió, digamos, de una gran discusión, digamos, hacia abajo, desde donde en realidad problematizamos qué significaba hablar de marginaciones sociales y no de marginalidad. Digamos, este concepto por ahí a muchos les va a parecer obvio, pero cuando se habla de marginalidad, digamos, se habla de algo que ya está producido, algo que es un hecho, digamos, un dato, digamos, que parece un dato objetivo de la realidad, como cuando alguna vez un viejo presidente dijo siempre hubo pobres. Y digamos, y en realidad cuando nosotros hablamos de marginaciones, lo que hacemos es restituir un proceso que se produce y reproduce constantemente.
Si siempre hubo pobres, es porque también siempre hubo un proceso desigual donde unos, digamos, se apropiaron de la riqueza y otros fueron desfavorecidos. Pero, digamos, hay un proceso social porque, digamos, en la sociedad, digamos, como conjunto de las relaciones sociales, digamos, hay procesos sociales donde, digamos, usualmente, digamos, unos son los que, digamos, hacen las definiciones y otros los que sufren las definiciones. Esto también pasa con las leyes, también pasa con la política y también pasa con la distribución de los bienes sociales. En este sentido, la primera discusión fue hablar de marginaciones sociales y empezar a pensar en qué dimensiones, digamos, se expresaban las marginaciones sociales. Digamos, en aquel momento habíamos definido, circunscribir las marginaciones sociales a 5 áreas, digamos, a las marginaciones sociales producto del mercado de trabajo, las marginaciones sociales vinculadas al área de las condiciones de vida, y en este sentido estaba el tema de pobreza, pero también el tema de hábitat, las marginaciones sociales en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, y en el ámbito de lo que muy genéricamente dimos por llamar violencias. ¿Por qué me voy a detener un poco más en el tema de violencias? Porque en mi trayectoria personal como investigadora, siempre me dediqué a las agencias duras de control social, o sea, siempre me dediqué al tema de la producción legislativa, la cárcel, la justicia, digamos, lo que es la administración del punitivismo, y en este sentido, digamos, siempre estuve muy preocupada por la distorsión de la información que permite que virtualmente se digan muchas cosas que son falsas, que se hagan asociaciones y correlaciones que tienen una gran cantidad de problemas, como la correlación entre el delito y la delincuencia, digamos, entre la pobreza, mejor dicho, la pobreza asociada al delito y por ende la asociación entre pobreza y delincuencia, y otra serie de reduccionismos que en realidad requieren de una lectura muchísimo más compleja. En ese marco, en estos 5 ejes, digamos, que tuvo el programa empezó a producir como digamos, líneas de base, y además empezó a pensar en qué modo dentro de estas áreas se podían establecer sinergias con los organismos de política pública a los fines de armar proyectos y armar proyectos de investigación aplicada que tuvieran por objetivo dar solución a esos problemas. Esta propuesta del programa de marginaciones sociales, como de todos los programas interdisciplinarios de la UBA, la llevamos al CIN, al Consejo Interuniversitario Nacional, en donde en la Comisión de Ciencia y Tecnología participamos muy activamente en un programa que fue un programa estratégico de investigación y desarrollo, el PID, y en ese programa estratégico de investigación y desarrollo se generaron a lo largo y a lo ancho del país distintos talleres sobre distintos temas que guardaron mucha relación, digamos, con estos temas que la Universidad de Buenos Aires llevó, digamos, a la mesa del CIN. Se agregaron otros temas como trazabilidad de las cadenas alimentarias, digamos, como algunas cuestiones vinculadas a nuevas tecnologías y repositorios, digamos, vinculados a temas de las cuestiones de medio ambiente vinculadas al tema del suelo y explotación del suelo. Se generaron una serie de otros, también de otros ejes problemáticos, pero, digamos, por ejemplo, en el caso de marginaciones sociales, que realizamos algunos talleres en la ciudad de Tucumán, Laura participó de esos talleres, vinimos con un documento muy consolidado de qué cosas los expertos y los investigadores de todo el país consideraban que eran prioritarios para resolver en diálogo con la política pública. El mandato que tuvimos, producto de esos talleres, fue empezar a buscar cuáles eran los partener, digamos, en términos de socios para la política pública. En el caso, digamos, de la Universidad de Buenos Aires, así promovimos reuniones donde invitamos a la gente del Ministerio del Desarrollo Social, digamos, del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos, que en aquel momento estaba Dualde,
También invitamos al Ministerio de Educación, invitamos a lo que era la Secretaría de Seguridad Interior, en las áreas donde quisimos, digamos, armar convenios. Y producto de estos convenios, fíjense qué interesante, surgió, digamos, la propuesta de armar proyectos de acceso a la justicia. Digamos, la línea, digamos, prioritaria que marcó, digamos, en ese momento el secretario de Derechos Humanos, fue la línea que pudimos llevar a la Agencia Científica y Tecnológica para armar una convocatoria de proyectos sobre acceso a la justicia que tuvo una particularidad. Fueron proyectos orientados que se armaban con un consorcio de universidades y que, digamos, tenía que haber un proyecto por regional del CIN. 7 regiones tiene el CIN, los 7 CIPRES, uno por CIPRES, y así en el de la Comisión Metropolitana, que es la Comisión Metropolitana del CIN, donde participa la UBA, en este proyecto, un proyecto muy interesante que lideró la doctora Laura Pautasi y la doctora Gabriela de la Mata. Pero digamos, esta misma propuesta se produjo a lo largo y a lo ancho del país. Y así con los repositorios digitales de acceso abierto, fuimos promotores también de generar el tema de la ley de ciencia abierta, digamos, y digamos, en distintos temas se fueron generando acciones de investigación aplicada. A su vez, dentro del PIUBA+, al interior de la UBA, empezamos a forjar convenios, y dentro de estos convenios llegamos a firmar convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, a través del área de Economía Social, a través del área en ese momento era el Instituto de Asuntos Indígenas, así se llamaba, aunque luego no se pudieron plasmar proyectos, y también con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Por qué cito esto? Porque en el caso del convenio que armamos con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se generó el convenio y la propuesta para hacer un sistema nacional de políticas públicas para la niñez y la adolescencia, un sistema integrado. Este sistema integrado era a partir de la inquietud que tenía la Secretaría de Niñez, de ver qué programas había, qué dispersión había, digamos, cómo, digamos, se lograba hacer acciones en términos del Estado que fueran acciones de carácter menos fragmentado y menos superpuesto, con esta idea de que muchas veces no es que no hay Estado, sino que el Estado no dialoga entre sí, digamos, y entonces el Estado, exactamente, aquí están poniendo un cartel, el CIPNAF, sí, efectivamente, nosotros fuimos los responsables del CIPNAF, Natalia de Bandi fue, digamos, la persona que diseñó, digamos, el CIPNAF, y la responsable técnica en términos de promover la capacitación en una segunda etapa y la transferencia a las provincias. Exactamente. Y el CIPNAF además tiene otra particularidad, que fue el primer proyecto que ingresó al Banco de Desarrollo Tecnológico y Social, digamos, del MinSIT. Es decir, que digamos, esto que yo les estoy contando como introducción antes de pasar al CIMASOC, es para darle cuenta que el CIMASOC no sale de un repollo. Atrás hay todo un proceso de gestación, donde lo que hay es sembrar, digamos, el tema de una inquietud donde es necesario producir investigación, insumos, dispositivos de cosas que efectivamente sirvan. Dentro de la Universidad de Buenos Aires, poder decir, digamos, hoy en términos institucionales, que un programa ya tiene 14 años, como es el caso el PIUBA+, es un largo plazo, en un país donde lamentablemente muchas veces las acciones no llegan digamos, a convertirse o a objetivarse en productos porque a veces hay muchas discontinuidades en términos institucionales. En este caso, digamos, lo hemos logrado mantener, pero el PIUBA+, como todos los otros programas de la UBA, fueron también reconociendo distintas variaciones para, digamos, reinventar, digamos, su permanencia en el tiempo. Y uno de estos modos fue la convocatoria que empezó a hacer la Secretaría de Ciencia y Tecnología de convocar a proyectos de fortalecimiento y divulgación, donde en realidad las acciones de los programas interdisciplinarios se pudieran visualizar.
al interior de esos programas de fortalecimiento y divulgación, desde el programa de marginaciones sociales decidimos construir un observatorio sobre marginaciones sociales. Y el observatorio de marginaciones sociales tenía la idea de mirar justamente en estos ejes que habíamos detallado, que eran los ejes fundantes del programa, ir monitoreando, es decir, ir mirando en términos de política pública cómo avanzaban, digamos, algunos aspectos vinculados a marginaciones sociales en el campo de la salud, de la educación, de las violencias, del trabajo, de las condiciones de vida y del hábitat. Bueno, claro, cuando llegamos a esta situación dijimos, fantástico, tenemos el problema y tenemos un observatorio. Ahora, para que el observatorio funcione, digamos, siendo que las marginaciones sociales requieren de un abordaje multidimensional, necesitamos un dispositivo. ¿Qué dispositivo? Y ahí es donde surgió la idea de crear un sistema de indicadores, digamos, multidimensional para pensar, para, digamos, tratar de hacer el seguimiento de las marginaciones sociales y las políticas públicas vinculadas a revertir los procesos de marginación social. Este sistema de indicadores, claro, uno dice un sistema de indicadores y suena muy lindo, es música para todos nuestros oídos, pero digamos, acá tenemos muchos aspectos sobre los cuales después Natalia se va a detener con más exhaustividad, que tienen que ver un poco con diferenciar lo que es el tema de los datos, la producción de datos, la información, los problemas que tiene la información, digamos, y qué significa, digamos, poder construir un sistema de indicadores. Estos fueron los objetivos del sistema de indicadores, estos que ustedes están viendo aquí a la placa. A nosotros justamente nos interesaba producir datos confiables y sistemáticos para contrastar justamente los discursos dominantes y la información errónea sobre marginaciones sociales. También, además, poner en diálogo con un enfoque de derechos a nivel regional e internacional, con organizaciones sociales y otros espacios académicos e internacionales, y a su vez los estados, porque justamente, digamos, esta propuesta de crear el sistema de indicadores viene también, digamos, en diálogo con justamente la necesidad que el Estado tiene de hacer informes periódicos sobre determinadas cosas, y donde nosotros consideramos que la academia tiene un rol fundamental en poder colaborar, digamos, o brindar insumos para realizar esos informes. Porque, digamos, la academia tiene un espacio, un lugar estratégico, digamos, tiene autonomía, digamos, las universidades son, digamos, son autárquicas, son autónomas, tenemos la posibilidad, digamos, de mirar, digamos, en una forma bastante independiente, y además tenemos la posibilidad de añadir valor agregado producto de nuestras especializaciones, producto de nuestros conocimientos. De hecho, digamos, en simultáneo a que se van generando los sistemas y se van formando equipos, también, digamos, hemos asistido a un periodo muy fructífero en la formación de recursos humanos, una política muy activa también dentro del CONICET que permitió tener una gran cantidad de doctores formados a través de sistemas de becas de investigación, de nuevos investigadores. Digamos, el lugar, digamos, de la producción de conocimiento fue un lugar jerarquizado como realmente un lugar deseable. La necesidad también de elevar las capacidades del Estado en términos de tener recursos muchísimo más formados. Entonces, en este sentido, y viendo también la necesidad que había, digamos, de participar y digamos, de contribuir a determinados informes y a determinados mecanismos, lo que en realidad empezamos a pensar cuando empezamos a diseñar el sistema, y siendo que el programa de marginaciones sociales desde el principio tuvo un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos desde el primer momento, lo que empezamos a pensar es,
bueno, ¿para qué armar un sistema desde cero, con lo que significa armar sistemas de indicadores, con lo que significa armar sistemas de información? ¿Por qué empezar desde cero? ¿Por qué siempre creer que hay que descubrir, digamos, el agua tibia? ¿Por qué no montarse y no hacer sinergia con las cosas que existen? Y bueno, y al interior de nuestro equipo de investigación, justamente surgió la propuesta de pensar en sistemas de indicadores existentes, estos sistemas que estamos poniendo acá, sistemas de indicadores de referencia, probados a nivel internacional, como el Protocolo de San Salvador, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el Consenso de Montevideo, los mecanismos de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Digamos, en principio tomamos estos 4 como sistemas de indicadores de desarrollo, sistemas de indicadores de progreso, y ahí empezamos a mirar, digamos, qué cosas, qué indicadores ya estaban logrados y estaban construidos, y sobre los cuales había consenso dentro de los estados que si no había información sobre esos indicadores, esa información había que producir. Es decir, que nosotros decidimos empezar, digamos, el proceso desde, digamos, una perspectiva, digamos, de ir en línea con cosas que se estaban haciendo y no creer que todo lo teníamos que empezar de cero. Claro, en algunos ejes nos fue muchísimo mejor que en otros. Después Natalia se va a dedicar a, digamos, a dar algunos detalles, pero por ejemplo, en términos, en materia de educación hay mucho más consenso sobre el tema de los indicadores a nivel internacional, y ese consenso se expresa en que muchos de esos indicadores pidan datos que están, digamos, tomados por los estados de la misma forma. En el tema de pobreza, digamos, bueno, hay, digamos, digamos, algunos indicadores que son como indicadores casi uno podría decir universales, digamos, pero dentro de esos indicadores universales hay matices. Dentro del tema de violencias vamos a tener algunos problemas más, porque una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que si bien, digamos, Belén do Pará está, digamos, abocado a mirar el tema de violencias contra la mujer y violencias de género, hay muchas cuestiones que tienen que ver con las violencias del sistema penal, con cuestiones vinculadas a justicia, digamos, que no están contemplados en estos sistemas de indicadores, justamente porque son sistemas de indicadores de progreso y sistemas de indicadores de desarrollo. Para algunas cuestiones, digamos, como las cuestiones vinculadas a violencia o las cuestiones de justicia, tuvimos que recurrir por ahí a mirar otros sistemas de indicadores, como los que están en UNODC, digamos, en Naciones Unidas para la Prevención del Delito, digamos, y el tratamiento del delincuente, o el tema de la lucha de drogas, más, digamos, el esfuerzo que también UNODC hizo para compatibilizar con el ODS 16, del tema de las sociedades pacíficas y procesos de producción de paz, que es donde hay indicadores de temas de violencia, pero digamos, no era algo que pudimos hacer en una aplicación automática. Digamos, en el tema de salud, digamos, hay indicadores que teníamos y otros indicadores que no teníamos, digamos, y así también, digamos, en los temas vinculados a temas de protección social, digamos que los temas de protección social que hablan de seguridad social o de ausencia de seguridad social, requirió, digamos, de una cantidad de adaptaciones. Bueno, igual, digamos, a ver, digamos, esto que yo les cuento muy brevemente y que ahora, digamos, vamos a ver cómo se plasma en el sistema, requirió, digamos, un trabajo conceptual en términos de discusión hacia adentro, de qué indicadores tenían que ver con problemas que nosotros históricamente nos planteábamos desde el programa de marginaciones sociales, y, digamos, qué indicadores eran necesarios para que, como en tanto academia, fuéramos útiles a la digamos, pretensión de hacer transferencia a la política pública desde las cuestiones que era necesario medir, y además desde qué perspectiva los queríamos medir.
La verdad que durante estos procesos de construcción en proyectos como estos, este proyecto dentro de la Universidad de Buenos Aires es, digamos, un proyecto que tuvo su primer versión en el año 2017, del abordaje multidimensional sobre marginaciones sociales, que concluyó la necesidad de un sistema de indicadores. Las primeras etapas de desarrollo del sistema de indicadores se fueron dando en el año 2018. En 2019 llegamos al consenso sobre qué indicadores y a la necesidad de hacer una línea de base. Y cuando digo identificar una línea de base es el tema de tratar de mirar qué fuentes había, digamos, si las fuentes eran sistemáticas, si las fuentes obedecían, digamos, al carácter de un registro periódico, digamos, o una encuesta, digamos, que con cierta sistematicidad. O sea, no es lo mismo hablar de un relevamiento que hablar, por ejemplo, de la encuesta permanente de hogares, que es, digamos, uno de los mejores registros periódicos que tenemos en el país, y ver qué cosas eso toma. Digamos, luego ver la periodicidad de la actualización, analizar la calidad de la fuente, aspectos sobre los cuales después va a pasar un poco más detalladamente Natalia. Y finalmente, digamos, logramos pensar cuál era la herramienta para visualizar el tema del sistema y cómo, digamos, podía generarse el sistema. Y acá sí vamos a mostrarles un poco, digamos, cómo quedó el sistema armado. ¿Podemos pasar al sistema? Sí, ¿no lo están viendo ahí? Ah, no, está, eso, ahí está, ahora sí. Bien, bueno, el sistema de indicadores quedó armado de esta manera, con estos módulos de educación. Logramos seleccionar 6 indicadores. De cada indicador ahora vamos a mostrarlo propiamente en el sistema tal como está online. Lo pusimos en referencia con digamos, el sistema que estábamos tomando. Dentro de indicadores de pobreza, en realidad seleccionamos 3 indicadores. De seguridad social tomamos 3, de salud tomamos 7, de violencia habíamos tomado 9, y también vinculado a trabajo habíamos tomado 9 indicadores. A ver si podemos continuar un poquito, así voy más rápido, que ya me estoy extendiendo mucho. Ahí se ve, sí. No sé si están viendo todo, porque creo que hay una demora. Ah, no, No, estamos sí. en la misma pantalla, Nat. Yo se supone que cambié de pantalla. A ver, esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir. Vieron que puede funcionar. A ver, ahí se ve otra pantalla. Sí, perfecto. Sí, ahí está. Me encanta porque justo pusiste violencia. Bueno, por ejemplo, para mostrarles cómo funciona el sistema, siempre contándoles que lo que logramos hacer en términos de proyecto es mucho más ambicioso que lo que logramos todavía plasmar en términos de lo que podemos compartir en términos de datos. Y esta diferencia entre el proyecto, que está muy bien diseñado, y los avances logrados, tienen que ver con la capacidad en términos de dedicación, con los recursos asignados. Son proyectos que en realidad son muy austeros en términos de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y nosotros quizás somos muy ambiciosos. Pero, por ejemplo, digamos, esto que está mostrando Natalia, digamos, bueno, ahí justamente tomó un tema de los que son mis temas predilectos. Yo además me dedico a temas de justicia penal juvenil. Por ejemplo, en el eje de violencias, una de las cosas que quisimos ver es población privada de libertad, ¿no? Entonces, dentro de población privada de libertad podíamos ver la población privada de libertad de adultos a través de los servicios penitenciarios, o la población penal juvenil a través de los dispositivos penales juveniles. Entonces, fíjense qué interesante, digamos, en este caso, que si nosotros nos fijamos, digamos, en la población privada de libertad, en realidad tenemos el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, que es el SNEP, que el SNEP da, digamos, una información sobre, digamos, personas que están presas, digamos, que es un relevamiento que hace todo el año.
digamos, todos los años al 31 de diciembre, y sobre eso nos permite ver, digamos, en todos los servicios penitenciarios, en servicio penitenciario federal, en servicio penitenciario provincial y en el resto de los servicios penitenciarios de cada una de las provincias. Ahora, si queremos ir al tema de los dispositivos penales juveniles, en los dispositivos penales juveniles la CENAF hace relevamientos periódicos. Había hecho un relevamiento en el 2015, después hizo uno en el 2019, que es el último que habíamos logrado volcar acá, y bueno, hace poco salió el relevamiento que se hizo en el 2020, porque, digamos, aparentemente la CENAF tiene la pretensión de replicar el relevamiento todos los años. Bueno, en cada una de, digamos, de los ejes, nosotros buscamos lo que a nosotros nos interesa, que son el tema de las transversalidades en términos de vulnerabilidades sociales. En todos los casos tratamos de ver si estaba, digamos, la desagregación, digamos, por género, digamos, tratamos de ver si estaba la desagregación por edad, y por grupos de edad, y también por nacionalidad. Justamente porque, digamos, una de las cuestiones es que la población migrante es, digamos, una de las poblaciones, uno de los colectivos más sobrevulnerados en sus derechos, así como los colectivos genéricamente diversos en términos de su identidad. Bueno, entonces, en la medida de lo posible fuimos tomando toda la información posible y, digamos, y buscamos el modo de visualización. Bueno, nosotros en el caso, digamos, de violencias pudimos tomar como indicadores duros población privada de libertad, pudimos tomar el tema de homicidios, pudimos tomar, digamos, algunos otros indicadores en violencias vinculados a temas de violencia de género, digamos, en el caso, ustedes saben, y esto es uno de los casos interesantes, el caso de homicidios dolosos es un caso muy, muy significativo, porque nosotros homicidios dolosos tenemos un dato, que es el dato, digamos, que después sobre esto se va a referir Natalia. Tenemos un dato que procede del Ministerio de Seguridad del SNIC, del Sistema Nacional de Informática Criminal, y tenemos los datos de homicidios tal como se lo captan por fuente policial, y después tenemos todos los datos producidos por el instituto, que era el Instituto de la Corte, y después del Consejo de la Magistratura, que producen datos de corte judicial, digamos, donde en realidad ya no solamente está el cuerpo, sino que el cuerpo habla a través del expediente y a través de toda la investigación. Entonces es obvio que la investigación que va a haber, digamos, la información que va a haber en los expedientes judiciales, digamos, va a ser mucho mayor que el dato policial, donde a veces lo que tenemos es un cuerpo, pero no sabemos si se trata de un homicidio violento, si es el caso de una mujer, si se trata de un femicidio, feminicidio. Bueno, digamos, hay una cantidad, digamos, de decisiones que hay que tomar, por eso nosotros en esta etapa, justamente, digamos, nos dedicamos mucho a mirar las fuentes y la calidad de las fuentes, hacer, digamos, un análisis mirando el acceso, digamos, a la información, la periodicidad, la rigurosidad en la construcción. En muchos casos nos hemos topado, esto por estar trabajando en investigación hace muchísimos años, que lo que nosotros hace muchos años decíamos que no había información, ahora se reemplazó por, digamos, otro mantra, que es: hay mucha información, pero tanta que a veces mucha información también desinforma si no existe el tema de las intérpretes de la información que hagan buen uso de la información. Porque la información, mucha información también puede ser confusa. El acceso a la información pública logró, digamos, que haya mucha información, pero después hay que saber leerla. Y en esto hay que ser muy responsable.
Y por eso, digamos, esto implica, digamos, y reenvía una responsabilidad a quienes estamos en la academia, de evitar que se diga cualquier cosa, incluso de tratar de producir discursos informados, discursos que en realidad, digamos, contrarresten la inundación que muchas veces se da también a través de los medios de comunicación masivos, que realmente terminan diciendo cosas carentes de falta de información, y que en realidad lo que terminan es confundiendo. Por eso, digamos, en este sentido, los observatorios académicos, el Observatorio de Marginaciones Sociales, que es del programa PIUBA+, de la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, que también conformamos desde el Instituto Gino Germani, esta red de indicadores de derechos humanos de CONICET, el Observatorio de Políticas Públicas y de Gobierno, en el que, digamos, también participa Natalia de la Universidad de Río Negro, son, digamos, ámbitos desde donde, digamos, hay que generar consensos mínimos digamos, para hacer sinergia para generar buena información y buscar los mecanismos para que además esa buena información llegue a donde tenga que llegar y además se utilice. Y ahí sí insistir sobre muchos indicadores sobre los que falta información. Y antes de pasar, digamos, a la palabra a Natalia, solamente con respecto a temas de violencia, yo quería decirles que un dato que nos preocupa mucho, y siendo que este es un ámbito donde estamos también con, justamente preocupados por el tema de las vulneraciones a los derechos humanos, que a nosotros nos preocupa, digamos, las informaciones que tienen que ver con temas de violencias punitivas estatales en general. ¿Sí? Y en este sentido, digamos, también estamos tratando de ver, digamos, cuántos esfuerzos hay, de buscar sinergias con el Comité de Prevención contra la Tortura, digamos, participamos también muchos de nosotros a través de otro de los grupos de Sistema Penal y Derechos Humanos en el Registro Nacional de Casos de Tortura con la Procuración Penitenciaria y la Comisión Provincial por la Memoria, porque, digamos, creemos que dentro del tema de violencias hay mucho por hacer. Y, digamos, y hay mucho por hacer para incluirlos dentro de los sistemas de indicadores y para que sean tomados también por los sistemas de indicadores de desarrollo, que a veces, tratando de focalizarse en temas que son absolutamente inobjetables, como temas de reducción de pobreza, reducción de mortalidad, etcétera, etcétera, a veces sacrifican, digamos, o digamos, pierden la fuerza en mirar estas otras violencias que son violencias punitivas, digamos. A nosotros nos interesa mirar, y esto es uno de los ejes de nuestro CIMASOC, las violencias que se producen por acción y las violencias que se producen por omisión. Y la omisión de políticas públicas también implica violencia por la ausencia de instrumentación de acciones positivas que tengan que ver con revertir, en este caso, problemas de marginaciones sociales. Por eso, digamos, creemos que tener sistemas de indicadores, digamos, donde en realidad las definiciones teóricas de qué queremos mirar precedan al tema de la búsqueda del instrumento en sí, son fundamentales. Y por eso, digamos, es esta apuesta desde la universidad, que bueno, que justamente, digamos, llevando, digamos, esta propuesta, digamos, dentro de esta propuesta del CIMASOC, Laura nos propuso, digamos, que trabaja con nosotros en el proyecto del PIUBA+, nos propuso traerla y presentarla también dentro de la red, y, digamos, y de este modo hacer sinergia y buscar también nuevas articulaciones, porque ningún proceso de producción colectiva que tenga incidencia en modificar algo se hace solo, y la hacen varias, digamos, hay que mancomunar muchas voluntades y hacer, digamos, muchos acuerdos con distintos actores para lograr resultados que logren mover aunque sea un poco el amperímetro. Bueno, yo no tengo nada más para decir, Natalia, así que continúas vos. Buenísimo, gracias Silvia, y gracias, bueno, muchas gracias yo también me sumo a agradecer la invitación, el espacio, esperen que ahí está,
tengo un problema de que no puedo pasar de la pantalla porque me manda a la otra. A ver. Si ahora te Ah. puedo ayudar yo, No, te ahí ayudo. está. No, era una desinteligencia del clic. Bueno, ahí estoy. Muchas gracias por el espacio, la invitación. Y bueno, la verdad que es súper interesante reencontrarse para esto, ¿no? Para pensar un poco juntos y juntas y juntes estas formas de producir información y conocimiento que nos interpelan continuamente. Bueno, además desde la academia, un poco Silvia ya lo dijo, nosotros venimos trabajando, y desde la academia yo también he participado de hecho en distintas áreas del Estado, y solemos trabajar mucho con el Estado, y vincularnos con las áreas de producción de información desde distintas formas, distintos ámbitos, para pensar esto que significa construir y producir información y conocimiento. Un poco lo que quería contarles acá, voy a tratar de ser breve, porque uno se entusiasma y empieza a ver mucho, es un poco la cocina, las discusiones internas que nosotros tenemos en el interior del equipo en relación a cómo construimos este sistema de indicadores, y también de paso cuento que ya el CIMASOC, bueno, está con una trayectoria, viene también, bueno, como siempre todo esto tenemos que seguir reajustando, estamos incorporando también nuevas ideas, nuevas perspectivas, y articulando con un proyecto que acabamos de sacar desde la Universidad Nacional de Río Negro, que es a través de un PIC, que también va a ser un observatorio local de políticas públicas y monitoreo de políticas públicas, desde el cual la idea es también articular desde la Universidad de Río Negro con el CIMASOC. Ahí está también mi pata de pertenencia a la Universidad de Río Negro, así que estamos también generando estas sinergias ya articuladas a través de proyectos de investigación. Y con las áreas también esperamos locales en Río Negro, que estamos arrancando, así que seguramente acá hay gente de Río Negro a la que pronto les voy a escribir para contactar. Bueno, un poco yo quiero volver atrás y repensar un poco ese concepto de indicador. Nosotros también venimos desde el campo académico y nos cuestionamos y nos preguntamos las distintas estrategias de pensar y de conceptualizar las cosas, ¿no? Acá traje un concepto clásico, ¿no? Es decir, indicador es una medida descriptiva de los resultados ocurridos, pero lo que me interesa recalcar, esto que está en azul, que dice que se construye de acuerdo a un modelo explicativo, construido por el analista, ¿no? Y más en el costado, en lo que serían las características, se distingue esto, es decir, va a ser un proceso de operacionalización de objetivos, y que va a estar asociado, no van a indicar qué será medido, es decir, ese cuánto, un número, no nos va a indicar específicamente nada en función de hacia dónde se orienta la acción. Van a ser las metas las que nos van a orientar hacia dónde, qué es lo que significa ese indicador. Y acá en azul yo puse un concepto propio, si se quiere, del indicador, que a mí me gusta mucho referenciar, que un indicador va a ser una información proveniente de la agregación de datos, y que va a estar diseñado a partir de un determinado marco conceptual. Y cuando me refiero a la información agregada, me detengo mucho en pensar, muchas veces se producen desde las áreas del Estado, por ejemplo, registros, ¿no? Registros nominales, que por supuesto van a ser estructuras de información, de datos, muy relevantes para poder hacer la gestión pública, por ejemplo, otorgar un determinado subsidio, beneficio, acción, pero que sin embargo los registros en sí mismos no van a servir para tomar decisiones de política pública. Uno no puede ver un registro, ver los nombres de los destinatarios o de las instituciones involucradas y tomar decisiones acerca de hacia dónde tiene que orientar la política pública, o saber si con ese registro estamos cumpliendo o no, acercándonos al derecho. Para que un registro, un sistema de gestión, empiece a tener sentido para la toma de decisión de política pública, los datos tienen que ser agregados, tienen que operacionalizarse y tienen que ponerse en relación a metas. Ese proceso, que es en política pública, en desarrollo, en los distintos marcos que tenemos de referencia, va a ser la construcción y va a empezar a tomar sentido cuando hablamos de indicadores, ¿no? Esos indicadores van a referirse entonces y van a estar íntimamente relacionados a ese marco con el que se construyó, ¿no? A ver si me funciona. Por ejemplo, ¿no?
como si nosotros pusiéramos un programa de capacitación de oficios a jóvenes, podríamos plantear distintos tipos de indicadores. Por ejemplo, podríamos plantear una cantidad de cursos dados. Eso quizás nos va a contar un poco en qué medida hemos logrado cumplir los cursos proyectados, es decir, va a ser un indicador más de proceso, pero nos va a permitir dar cuenta de un objetivo tal vez muy concreto del programa. Distinto es decir, bueno, pero los cursos, sí di cursos, pero no asistió nadie. ¿Qué me dice ese indicador? ¿No? Me está diciendo cuántos cursos di, no me está diciendo de qué manera ni quiénes fueron. Puedo subir y decir, bueno, voy a ver la cantidad de jóvenes que se capacitaron por año. ¿No? Bueno, ok, ya eso me dice más, me dice en qué nivel de eficacia y eficiencia tuve mi programa. Después puedo indagar cosas, decir, bueno, en realidad necesito saber si estoy generando algo en términos de, y acá lo pongo marcado en especial, en sexo, y hago una cantidad de jóvenes según sexo, varón, mujer. Eso que está puesto ahí va a tener un determinado marco conceptual. Ahí no estoy incluyendo hoy en día a distintos grupos, no está el colectivo LGBT, las disidencias. Entonces, diseñar un indicador que va a estar designado por una apertura por sexo, hoy nos dice cosas, hoy nos dice que ese marco está asignado por esa forma de pensar las relaciones de género. O subir y decir cantidad de jóvenes según género que se capacitaron, y ahí estoy nuevamente ampliando, y ahora sí estoy quizás pensando una estructura. Y me está diciendo nuevas cosas, porque ahí yo puedo verificar si, por ejemplo, el colectivo LGBT joven está incluido o no, estoy llegando o no en mi programa de capacitación. Y después puedo subir la vara y decir, no, a ver, pero mi objetivo del programa no es capacitarlos, porque capacitarlos en sí mismo no haga nada. Mi objetivo como programa es que esos jóvenes logren insertarse en el mercado laboral. Entonces, otra apuesta más grande va a ser decir, bueno, yo no quiero solo saber cuántos capacité, sino saber cuántos, qué proporción de los jóvenes que capacité lograron efectivamente insertarse en el mercado laboral, y lo quiero saber según género, para saber si hay variables que me están generando y me están impidiendo llegar a mi objetivo de programa. Esto es un clásico, no sé que no es novedad para ninguno, pero a lo que quiero ir con esto, estos marcos conceptuales que en la política pública muchas veces van a estar ligados al diseño de las políticas públicas, en los indicadores de derechos humanos los tenemos dados. Y esa es también la ventaja de pensar los indicadores desde los marcos de derechos humanos. Ya están y son instrumentos de derechos humanos y son vinculantes. Entonces, cuando pensamos los indicadores de derechos humanos, lo que vamos a pensar es la efectivización del derecho. Nosotros queremos verificar y cuantificar y tener distintas medidas que nos permitan acercarnos a pensar en qué medida estamos llegando a cumplir el acceso efectivo a los derechos. Y en ese sentido, esto que está sacado de, por cierto, el documento que se hizo desde la red, desde el ETI, hace unos años, y proviene, está tomado a su vez de Naciones Unidas, nos muestra que para pensar en eso vamos a necesitar indicadores de distinto tipo, porque necesitamos saber la estructura, es decir, esa institucionalidad y normativa que se diseña en el Estado y que puede permitir a largo plazo mantener las acciones concretas, los procesos, en qué medida efectivamente se está avanzando, porque tenemos que medir la progresividad en términos de derechos humanos, y después, por supuesto, los indicadores de resultado. Y esto facilita, aunque a veces parezcan sistemas más complejos, facilita el pensar que para poder efectivamente medir todo eso necesitamos pensar esas tres cosas. Y también facilita tener un marco que además es un marco vinculante. Y yo ahí quiero incorporar una mirada quizás un poco más crítica y más de construir los otros sistemas internacionales, porque en realidad también el enfoque de derechos es un enfoque que se encuentra y está en pugna con otros, y tradicionalmente, históricamente, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos estuvo en pugna con el enfoque desarrollista, con el enfoque de desarrollo, ¿no? Hubo y hay muchas articulaciones, por cierto, y cada vez quizás más interrelaciones, pero siguen siendo conceptos que de alguna manera mantienen cierta tensión, ¿no?
Entonces, es interesante, y a mí me gusta mucho, y los invito y les invito a agarrar los índices de los documentos que conceptualizan los distintos sistemas, porque cuando uno los mira en su totalidad, inmediatamente entiende y logra reconocer el enfoque que tienen, ¿no? Cómo fueron producidos. Si nosotros tomamos y nos vamos a los ODM del 2015, encontramos una timidez en el abordaje de derechos, prácticamente no aparece, se busca mejorar la salud materna, por supuesto no se habla más que de alcanzar la autonomía de la mujer, lograr la enseñanza, no el conocimiento, sino la enseñanza, o sea, estamos hablando bien de otras instancias, ¿no? Bueno, el marco ODM, los ODM en su momento, de todas maneras, sentaron ya lo comentó Laura la vez pasada, sentaron una base muy importante porque fueron también ese primer escalón, ese primer acuerdo internacional de medición global. Entonces tiene también un beneficio, su éxito de haber logrado generar esa articulación internacional. Y también logró, para bien y para mal, traccionar lo que era la cooperación internacional y el financiamiento. Las provincias, ustedes que están en las provincias, recibieron este financiamiento internacional para adecuarse a los ODM. Es decir, el marco conceptual que se define desde el mundo de las Naciones Unidas tracciona y organiza de una manera muy contundente los sistemas de financiamiento internacional y por ende se involucran muchísimo en las políticas públicas. Después de los ODM, no me quiero detener mucho porque esto para mí me entusiasma y va para mucho, vinieron los ODS en el 2015, que realmente hicieron un cambio muy rotundo en relación a los ODM. Es verdad que procuraron incorporar una mirada de derechos que estaba planteada desde la base, en su diseño. Ahora bien, ¿cómo la plantearon? La plantearon en relación, por ejemplo, uno de los criterios por los que lo plantean es lograr las aperturas. Es decir, bueno, los derechos humanos se atraviesan a partir de aperturas. Y de hecho hay que decir algo, los ODS se acuerdan en el 2015 con un acuerdo global, perdón, se acuerdan con un mecanismo global y se lo llenan después de los derechos humanos. Es decir, primero se acuerdan y una vez que estuvieron acordados a nivel global, hubo un proceso de homologación de cada uno de los objetivos e indicadores con los instrumentos de derechos humanos vinculantes. Es decir, solamente para contarles que el proceso es a la inversa, ¿no? que primero se diseñan, se acuerdan objetivos posibles en este mundo global, y recién después se los llena, de alguna manera, de los instrumentos de derechos humanos. Entonces yo ahí marqué algunos conceptos que me gusta como reflexionar, decir, bueno, por algo se usa seguridad alimentaria y no soberanía alimentaria. Por algo el concepto de migración, por ejemplo, aparece perdido abajo en una meta dentro de un objetivo. Y eso lo pongo en diferencia, por ejemplo, a lo que es el consenso de Montevideo, que fue también un sistema y un acuerdo regional en este caso, que se desarrolló en la región justo también en 2015. Se terminó de acordar justo antes de los ODS, en términos conceptuales. Y si uno los ve, fíjense que inmediatamente nosotros como región y como país nos reconocemos de forma más directa en estos objetivos. Está organizado por capítulos, ¿no? Nos reconocemos en derechos sexuales y reproductivos, niños y adolescentes, migración internacional. Los ODS se desarrollaron en 2015 cuando fue la crisis del Mediterráneo, una crisis global donde estaban alcanzando, bueno, además yo tengo cierta tendencia a hablar de migraciones porque es el tema que más trabajo, entonces por ahí les traeré más ejemplos de esos. Pero entonces, claro, era una crisis que estaba ocurriendo especialmente en Europa, que impidió, por ejemplo, llevar las migraciones internacionales a un objetivo primario, porque no estaban ni siquiera de acuerdo en los mínimos aspectos, y todavía no lo están, acerca de cómo encarar la migración desde un enfoque de derechos. Bueno,
Finalmente, si nosotros vamos a ver el sistema del Protocolo San Salvador, ay, perdón, automáticamente reconocemos claramente un enfoque de derechos, reconocemos que están los derechos, están formulados en términos de derechos, están los principios transversales, reconocemos la igualdad y no discriminación que han sido principios fundantes. Es decir, ahí, y por eso traigo esta comparación, es interesante directamente entender que en cada uno de estos marcos hay cosas incorporadas y quedan excluidas otras. Silvia hablaba de las violencias, como quedan excluidas. En los ODS quedan excluidos un montón de aspectos. Desde los derechos humanos, desde un enfoque de derechos y desde los sistemas internacionales de indicadores en derechos humanos, se quiere integrar y se busca comparar. Por eso también son sistemas, por ejemplo, el Protocolo San Salvador, es más amplio, es más complejo, tiene una trama entre ellos. Bueno, no voy a contar esto porque es muy detallado, es un ejemplo para que después en todo caso en la presentación lo puedan ver, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, las diferencias de cómo se encaran en los distintos sistemas, ¿no? Es decir, ahí lo que notamos cuando pensamos cualquier tema o cualquier aspecto y los queremos comparar, en algunos se toman esas temáticas, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, cuando entendemos los indicadores, cuando vamos a lo concreto de los indicadores, vemos que hay una diferencia muy grande entre cómo se formulan, qué es lo que abarcan. Por ejemplo, en los ODS, bueno, rápidamente, bueno, hablamos de los métodos de planificación familiar y las tasas de fecundidad adolescente, pero, por ejemplo, en el Consenso de Montevideo, que tiene como 23 indicadores vinculados a derechos sexuales y reproductivos, se incorpora directamente un indicador que va a hablar si existe o no una legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Eso no era posible de acordar en un mecanismo como los ODS. Lo mismo pasa en el Protocolo San Salvador, que tiene un conjunto amplio de indicadores que permiten monitorear un poco más también los emergentes problemáticos en términos de llegar a cumplir el efectivo acceso al derecho. Y después, como dijo Silvia, además de haber divergencias, hay similitudes. Por ejemplo, el tema de educación es uno, que nosotros coincidimos en encontrar. Entonces ahí, por ejemplo, en nuestro sistema encontramos que los indicadores de educación más relevantes que nos parecieron pertenecen a todos los sistemas de monitoreo internacionales, ¿no? Estoy hablando del Protocolo San Salvador, en los ODS, lo que encontramos en el Consenso de Montevideo. Entonces, ¿qué pasa también? Tradicionalmente, no sé, quizás no es tan fácil la generalización, pero sí ocurre que estos sistemas se responden desde áreas distintas. En Argentina tenemos que el Consejo Nacional de Políticas Sociales se involucra con los ODS, pero no con los indicadores de derechos humanos, y tal vez viceversa, aunque creo que las áreas de derechos humanos se involucran un poco más con los ODS, ¿no? Pero las fuentes de información van a ser las mismas. Vamos a nutrir esos sistemas de indicadores con las mismas fuentes de información, aunque a veces hay como ciertas tendencias a utilizar unas fuentes para un tipo de indicadores y otras para otros, ¿no? Como si los indicadores de derechos humanos fueran solo de estructura y tuviéramos que responder nada más el cumplimiento de una norma, como una vieja quizás concepción más normativista, ¿no? Bueno, eso está ya viene trascendiéndose, y es interesante, y está el despliegue, y eso es un poco lo que queremos hacer desde el CIMASOC, en pensar efectivamente que hay distintas fuentes de información y que hay necesidad de integrarlas y de conocer sus capacidades y sus límites. Entonces, bueno, claramente no me quiero detener, ustedes conocen seguramente muy bien estas fuentes, pero por ejemplo los censos van a ser relevantes, pero son costosos y tienen una demora en el tiempo. Ahora estamos con una pequeña demora, pero ya se viene en principio el nuevo censo. Mientras tanto las encuestas van a poder ser más periódicas, permiten una profundización temática, pero por ejemplo tenemos los límites de la representación a nivel geográfico de ciertas localidades. Quienes trabajamos con áreas en temas provinciales, muchas veces nos vemos, por ejemplo, limitados con la información de la EPH. Pero también estamos limitados a veces con cuando sobre todo nosotros que trabajamos en derechos humanos queremos
focalizar en ciertos colectivos, en ciertos grupos, hay encuestas nacionales que no logran generar, por ejemplo, el foco en un determinado grupo. Un ejemplo que traigo, porque es de nuestra red de derechos humanos de CONICET, es sobre la población migrante. Nuevamente, nosotros desde el año pasado, desde el eje migración y asilo de la red, desarrollamos una encuesta, la primera encuesta nacional migrante de Argentina, justamente a raíz de no poder contar con información nacional significativa, especialmente en ciertas localidades, pero más que nada en ciertos colectivos. Por ejemplo, el haitiano, el senegalés, en alguna otra medida en el venezolano. Entonces, bueno, eso y otras dimensiones que no están en los instrumentos de medición nos llevaron a implementar esta encuesta, que la verdad que salió muy bien y que fue muy colaborativa, fue muy federal y con mucha participación social. Pero bueno, digamos, hay que apelar a nuevas estrategias de producción de información. Y finalmente los registros administrativos, yo soy una convencida de lo relevante que es integrar los registros administrativos en todas las producciones de información, es decir, en todos los indicadores. Eso es un tema todavía un poco pendiente en nuestro CIMASOC en algunos ejes. Los registros administrativos tienen un carácter continuo, es la acción del Estado, están ahí, nos permite muchas veces desagregaciones y conocimiento de lo que está pasando realmente como ninguna otra fuente, para mí. Pero tienen graves problemas de calidad de datos, tenemos muchos problemas de homologación, tenemos muchos problemas, y tenemos un problema adicional en nuestro país, que es los sistemas, los registros a nivel federal, que son muy poco compatibles entre ellos, bueno, y traen sus dificultades. Entonces, bueno, acá una síntesis de lo que encontramos nosotros como problemas recurrentes para la construcción de indicadores. Un poco ya lo dije, ¿no? Ausencia de datos estadísticos de cobertura, bueno, nuevamente lo que ya recién estaba diciendo, la falta de integración de registros administrativos, luego la falta de homologación entre categorías. Por ejemplo, ¿no? Una provincia utiliza unos tipos de cobertura de salud, otro, y no hay forma de compararlas. Entonces hay que hacer procesos de homologación y de recategorización, ¿no? Que a veces son muy complejos y que no suelen hacerse siempre. Después, problemas de desagregación, esto pasa mucho en los registros administrativos especialmente, donde no se registran variables clásicas como nacionalidad, edad, género, o que hay un subregistro como lo que está abajo, campos sin información. Cuento una anécdota. Yo estoy trabajando desde el año pasado con los datos de contagios de COVID y vacunación este año de población migrante, gracias a los datos abiertos y el acceso a la información pública que nos han ayudado mucho en la academia, pude acceder muy bien, me han mandado mucha información del Ministerio de Salud. Sin embargo, los datos de la vacunación de personas migrantes que me mandaron, me mostrarían que hay un 0,01% de personas migrantes vacunadas. Es decir, hay un error, un problema de carga en el sistema de vacunación, o no lo sé, están resolviéndolo o viendo en el Ministerio de Salud, que hace que no podamos distinguir si ese grupo está efectivamente accediendo a la vacunación. Y eso es un impedimento grave a nivel nacional, porque tenemos que ver, y más desde las áreas de derechos humanos, qué pasa con estos grupos. O sea, ahí es donde esos indicadores de derechos humanos toman relevancia, en poder ver no solamente si se accedió a las vacunas en toda la población, que por supuesto es muy relevante, pero también qué grupos no están pudiendo acceder. Entonces esos sistemas de registros van a traducir esos problemas de registro, graves problemas de acceso a derechos. Bueno, esto muy breve, nuevamente es como volver un poco a este concepto del indicador. Entonces siempre se asocia, y ahí también hace falta de construir un poco el problema del dato, la información y el conocimiento. Y muchas veces se asocia este dato a la neutralidad, a una materia prima, cuando ya incluso en el diseño de un dato, de un número, de un registro, existen definiciones y existen marcos conceptuales que van a estar cargados de sentidos y valoración. Pero además, nuevamente, el registro, el dato en sí mismo, el número, no va a postular demasiada información. Va a requerir articulación, va a requerir incorporar estrategias conceptuales. Entonces ahí es donde viene la relevancia de construir indicadores. Los indicadores son la transformación de ese dato para incorporar un primer nivel de información. Es decir, cuando nosotros diseñamos indicadores,
no estamos queriendo ya decir solo un número, estamos dándole un contexto, una definición, una significación, un significado, una estructura. Pero más aún, cuando construimos un sistema de indicadores, le estamos ofreciendo un marco relacional de información que va a tener que leerse de forma integrada para producir conocimiento. De ahí la relevancia de construir sistemas de indicadores en derechos humanos que puedan pensarse como sistemas de información y que puedan estar claramente enmarcados dentro de instrumentos de derechos humanos y vinculantes. Por ejemplo, el CIMASOC es un sistema de indicadores diseñado desde el enfoque de derechos que parte del concepto de marginaciones sociales, como lo explicó Silvia, ¿no? Bueno, estoy terminando, un poco contarle otras cuestiones de nuestra experiencia que nos pareció interesante dejar, pensar los indicadores como un sistema de información que debe ser integral, incorporar las dimensiones cuantitativas y cualitativas, integrar fuentes de datos distintas, incorporar, hacer el esfuerzo, porque eso da una elocuencia imprescindible, reponer, y esto es fundamental, creo que lo iba a decir antes y me lo olvidé, reponer analíticamente el contexto de la producción del dato. Y también ahí va a ser relevante, por ejemplo, identificar cuál es la fuente de datos que más nos interesa, en función de cómo se produce el dato. Y acá, por ejemplo, nosotros tomamos un ejemplo claro con Silvia de los registros policiales versus los judiciales. Por ejemplo, para trabajar sobre femicidios, que es algo que justo hace poco desde la Universidad de Río Negro terminamos un trabajo sobre eso, bueno, había que pensar cuáles eran las fuentes que nos permitían, y qué nos da cada fuente, y cómo se actualiza. Los registros policiales, por ejemplo, el SNCC va a tomar la información que viene de los registros policiales justamente, con lo cual no va a tener la actualización judicial, va a tener una foto de un cierto momento de, por ejemplo, el homicidio doloso. Mientras que la fuente judicial va a recibir información actualizada, se supone periódica, de todo lo que va a ser el proceso posterior. Ahora, los casos que no pasan a una instancia judicial o se cierran pronto, por ahí vamos a tener quizás incluso a veces más información en el registro policial, pero incluso se registra en distintos campos. Mientras en el ámbito judicial se registra, por ejemplo, más información del agresor, en el registro policial se registran más datos de la víctima. Entonces también ahí hay temas para elegir. ¿Cuál es el foco? ¿Qué es lo que queremos ver? Y depende de lo que se quiera buscar, por ejemplo, para el diseño de políticas públicas en clave de prevención. Bueno, incorporar aperturas posibles, y utilizar, y esto en la medida de lo posible, indicadores que están propuestos en otros sistemas para poder articular y dialogar. Me faltaba esto. Lo más importante, el uso de los indicadores. Y la verdad que nosotros con los datos, y queremos también con los indicadores, hay quizás cada vez más información y más producción de indicadores, pero menos uso. Es decir, hay una cosa de que todavía no nos estamos acostumbrando al uso continuo de los indicadores. Bueno, los indicadores en derechos humanos deberían estar integrados en el monitoreo de las políticas públicas y sobre todo en los sistemas de indicadores en desarrollo. Otra cosa que nos parece muy relevante, que es lo que también promovemos desde el CIMASOC y desde los sistemas de investigación nuestros, es que los indicadores van a ser una clave para articular con organizaciones sociales y la academia, desde el Estado, por ejemplo, porque se puede, porque van a facilitar el diálogo, o cada uno trae sus indicadores y los discutimos, o a partir de un indicador se discuten las concepciones de esa producción, o por lo menos existen parámetros sobre los cuales a veces es más fácil incluir la participación social y no basada en experiencias territoriales muy locales, por ejemplo, o percepciones, ¿no? Entonces, bueno, los indicadores y los datos deben utilizarse siempre reponiendo el contexto, reconociendo las ausencias de datos y los problemas de las categorías. Siempre para mí es recomendable hacer lo que se llama la lectura del dato. Y los indicadores de derechos humanos deben ser utilizados para la retroalimentación, o sea, de nada sirve que nosotros hagamos indicadores en derechos humanos, en las áreas de derechos humanos, si no las hacemos llegar, y desde la academia también, si no las hacemos llegar a las áreas de las políticas públicas. Bueno, creo que hablé rápido, pero espero que se haya entendido algo. Bueno, esto, ¿no? Nosotros nos proponemos como un espacio para articular y nos interesan, bueno, especialmente estos lugares. Bueno, muchas gracias. Ahora sí creo que quedamos abiertos y abiertas a la charla y a la discusión. Bueno, muchas gracias Silvia, gracias Natalia, y quedamos abiertos a la
a las preguntas, al diálogo. Los dejamos sin palabras. No se entendió nada de lo que dije. No, sí, los abrumamos. No, sí, bueno, quizás antes de que, mientras se van anotando para charlar, me parece súper interesante la exposición de la experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que varias provincias están haciendo experiencias vinculadas a indicadores en derechos humanos, que ayer mismo en la reunión regional del NOA, del Consejo Regional del NOA, la provincia de Salta expuso el Plan Provincial de Derechos Humanos que están desarrollando, que incluye indicadores en derechos humanos, y que nosotros mismos como Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal estamos proponiendo, estamos de hecho avanzando internamente sobre varios conjuntos de indicadores de derechos humanos. Me parece fundamental pensarnos en articulación, en diálogo, y me quedó, la verdad, Silvia, fuiste muy elocuente con la frase "no se inventa el agua tibia", me pareció genial, y es cierto, hay mucho desarrollo conceptual, teórico, de grandes espacios de pensamiento internacional, regional y nacional, por lo que referirnos a esos espacios y esos desarrollos va a ser fundamental para poder avanzar en sistemas que de hecho funcionen y tengan incidencia en las políticas públicas. Tamara de Córdoba está levantando la mano, así que adelante, Tamara. Está muteada. No se le escucha, Tamara. Tamara, no Está se muteada. escucha. Lo había desactivado. Ahí se volvió a Ahora mutear. sí. Ahora sí. ¿Sí? Qué Ahora sí, difícil sí, esto. sí. Bueno, buen día a todos y a todas. Celebro estas actividades de formación, para mí son riquísimas. Cuando escuchaba hablar ahí a las compañeras, me emocionó escuchar el del CIGNAP. Me considero hija del CIGNAP. Ustedes verán después si es deseado o no esta Tenemos hija, una hija. pero bueno, yo vengo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, he trabajado muchos años ahí y formaba parte de un espacio comunitario donde cuando se estaba implementando el SIGNAF, formaba parte de un espacio comunitario donde registrábamos, bueno, para brindar información al área que centralizaba todos los datos para después pasarlos a Nación. Es difícil en la práctica de los organismos del Estado que los agentes y las agentes del Estado incluyamos en nuestra práctica el registro. Es como muy complejo, ¿no? Yo me acuerdo en ese entonces que estaba como medio encargada por una cuestión de voluntad propia, digamos, cuando no debería ser así, digamos, pero siempre me pareció como interesante esto y era la que registraba, digamos, la información, y después fui como sosteniendo esa herramienta. Yo trabajé en un espacio, después en este espacio comunitario, después asumí una función de coordinar un programa en niñez, y adopté esa herramienta, la trasladé al programa, y siempre insistí mucho en el tema del registro. Como digo, pasaba siendo por una cuestión de voluntad propia, digamos, ¿no? Porque después se incorporó el RUNA y el RUN en la Secretaría de Niñez, pero yo formaba parte de un área que lo que tiene que ver con el RUNA y el RUN no estaba incluida, digamos, era una parte más de promoción, y el RUNA tomaba más lo que tiene que ver con medidas excepcionales. Pero digo, por eso yo soy hija del SIGNAF, porque esa herramienta, ese primer modelo de registro, yo lo fui trasladando y buscando adaptar a las otras funciones en los otros lugares donde estaba, intentando incorporar las cuestiones
toda el enfoque de derecho, esto de bueno, guardar lo construir frente a una situación donde muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, esto era el concepto que estábamos ahí armando en esa experiencia era cuál es el derecho vulnerado, amenazado, al cual me convoca a mí como Estado, que tengo que generar acciones para proteger, restituir, ¿no? Y después se me convoca a asumir acá la función de Directora General de Secretaría de Derechos Humanos, y llevo conmigo esa herramienta, digamos, que la voy, o sea, que voy intentando adaptarla a los espacios institucionales que voy ocupando, ¿no? Para mí es muy importante el registro porque yo no tengo formación en estadística, digamos, yo soy psicóloga, digamos, no vengo como con ese capital, y muchas veces cuesta que se decida desde las autoridades la necesidad de generar espacios y áreas de análisis de la política pública y construir estadísticas y datos oficiales para poder pensar. Pero busco como que se instale eso en los espacios donde estoy, e insisto a las personas que son parte de la institución que ahora se registre las situaciones que nos llegan a esta institución y qué intervenciones vamos haciendo. Y lo voy pensando desde esto que venía diciendo recién. Digo, traslado esto desde la lógica de la política de niñez, digo, lo traslado lo que tiene que ver con derechos humanos hacia estas poblaciones que son objeto de nuestras intervenciones, y construyo desde ahí, digamos, ¿no? De poder pensar, bueno, ¿qué me convoca? ¿Cuál es el derecho que está vulnerado? ¿Qué acciones implemento? ¿Hacia qué política pública hacer para facilitar el acceso? ¿Con qué políticas públicas articulo? Intento pensar la lógica de sistema, de integralidad, de intersectorialidad, y que la herramienta me vaya tirando esa información, ¿no? ¿Qué situación, qué derechos vulnerados nos llegan? ¿Cuáles son los que más nos llegan? ¿Con qué política a qué política acudimos? ¿A cuál es la herramienta más fuerte que estamos utilizando en este momento? Y la verdad que esto, digo, desde la precariedad de mi condición, digamos, como decía recién que no soy especialista en el tema, intento construir una herramienta que nos permita ir tirando información para poder pensar la gestión y las políticas que se vienen implementando en esta institución. Concuerdo, bueno, con muchas de las cuestiones que ustedes critican ahí en relación a las dificultades de la articulación con otras áreas. Esto es algo que termina siendo una cuestión que uno intenta instalar, pero que por ahí queda desegregado del resto de la institución. En cuanto a, nosotros somos parte del Ministerio de Justicia. Después yo me pregunto, mientras ustedes hablaban, esto termina, digo, hay como una diferencia ahí entre construyo una herramienta para pensar y evaluar las políticas que se implementan desde la Secretaría, pero digo, no hay una cuestión de construir herramientas para evaluar las políticas públicas a nivel más transversal. Digo, si bien a mí lo que yo construyo me va tirando algunos datos sobre esas políticas, pero digo, lo que uno ha alcanzado a confeccionar, bueno, queda limitado a esta institución. Y la necesidad de poder construir esto otro desde las distintas áreas de gobierno, nada, esto como algo mucho más ambicioso, ¿no? Pero la verdad que, nada, me parece como muy interesante. También quería compartir un poco esto porque me parece que muchas veces, con una cuestión de empatía con las compañeras, uno genera determinados dispositivos y no sé si uno logra medir el impacto, ¿no? Esta semilla de ustedes, digo, lo mío fue eso, fue el gimnasio. De partir de ahí que me fue quedando, uno fue diciendo, esto es importante, ¿no? A mí me sirvió yo hice la especialización en políticas públicas, que fue una política también de la gestión nacional, que agradezco, digamos, esto, ¿no? La decisión política de formar a los actores en el sistema de protección, y utilicé muchas herramientas. Por eso me emocionaba, digamos, usted la nombraba, digamos, porque realmente fue una herramienta muy válida. Y digo, ¿y cómo va generando, dejando semillas en los agentes que bueno, va tomando otra dimensión? Nada, yo quedo a disposición, digo, de poder brindar esa información. La verdad que me parece que hay posibilidades de poder pensarlo con ustedes. Estoy abierta a poder compartirlo y enriquecer esa herramienta en la medida que más se pueda. Tamara, la verdad que a mí me emociona muchísimo escucharte, justamente le decía recién a Nat por mensajes, digo, para nosotros la mayor satisfacción es justamente eso, escucharte a vos durante tantos años, que nos digas que además lo seguís utilizando y que ha servido, pero es la mejor devolución, porque
digamos, el objetivo para nosotros es transferir a la política pública, y que de esa transferencia, digamos, el efecto multiplicador sea que vos te lleves la herramienta a todos lados donde vas, buscando las utilidades que le podés sacar, eso para nosotros es, la verdad, maravilloso, porque nos exime, digamos, de tener que abundar en muchas de las cosas que en realidad a veces abundamos porque vos nos estás dando la respuesta. Y yo estoy muy emocionada y supongo que Natalia también. Sí, sí, la verdad que es una gran satisfacción saber que sirvió efectivamente. La verdad que es tremendo cuando uno se produce cosas, pero bueno, en su momento no nos vamos a tener acá tanto en el CIPNAF, pero la verdad que para nosotros también fue un proceso, además allá de la herramienta, un proceso súper, súper interesante. Así que bueno, muchas gracias. Sí. Por favor, a ustedes. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o participación, vamos a cerrar este segundo encuentro, agradeciendo muchísimo a Natalia, a Silvia, Leticia, Soledad, también saludar a Laura, que se incorporó a la charla. Muchas gracias, Laura, por tu presencia. Los convocamos y las convocamos a al próximo encuentro que vamos a realizar el mes que viene, donde también vamos a presentar junto con el ETI una experiencia destacada, en este caso vinculado a los indicadores del Protocolo de San Salvador, que se llevó adelante en la provincia de Santa Fe y es una experiencia muy importante en el país. Y con esto vamos cerrando, agradeciendo la presencia de todos. Les queremos contar otra vez, como dijo Agustín al principio, que estaba con mala conexión, por eso me pidió que cierre, que hemos subido en el canal de la Secretaría de Derechos Humanos de YouTube la charla anterior, la primera charla de inicio que inauguró la exposición de Laura, y también una charla que hicimos el año pasado sobre por qué importan los datos en derechos humanos, que fue como el inicio de esta intención de compartir sobre estos temas con ustedes. Así que bueno, quedamos en contacto, luego les vamos a compartir el material y cualquier pregunta, consulta, comunicación, quedamos a disposición y seguimos charlando. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 No, gracias.